Bienvenidos una vez más a Foro 4. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial porque vamos a tocar un tema un poco común quizás, pero vamos a platicar con un joven hermosillense que decidió ser sacerdote y que está a punto de ordenarse, y precisamente nos llama la atención por qué hoy en día un joven quisiera ser sacerdote. Él hace unos días dijo en sus redes sociales unas palabras muy fuertes que dijo: quiero ser sacerdote para toda la vida. Y ahí fue donde nos llamó la atención y por supuesto que lo buscamos y lo invitamos a platicar con nosotros. Y bienvenido, Ricardo Noriega Valenzuela. Muchas gracias. Muy joven. ¿Cuántos años tienes, Ricardo? Tengo 29 años de edad. Tienes 29 años, pero yo quiero que nos platiques primero de aquel Ricardo que corría en las calles de Hermosillo, no sé en qué colonia vives, o vives con tus papás. Soy de la colonia Norberto Ortega, de ahí crecí, pues bueno, de ahí fue donde empezó toda esta aventura. Sí, ahí en la Norberto Ortega. Sí. ¿Quiénes eran tus amigos? ¿A qué jugabas con ellos? ¿A qué escuelas fuiste? Platícanos, ¿cómo creció? O sea, ¿cómo se dio, cómo se fue dando ese momento? Bien, de hoy? Soy el menor de dos hermanos. Mi hermana se llama Reina Janet, ella es mayor que yo por 3 años. Y mis papás, mi mamá es originaria de San Pedro el Saucito, aquí el pueblo, aquí a un lado de aquí de Hermosillo. Mi papá, bueno, de niño él se crió en unos ranchos acá para el lado de la mina Nico. Entonces, cuando se llegó la edad de los estudios de primaria, se vinieron a vivir aquí a Hermosillo, en la colonia Luis Encinas. Entonces, la familia de mi papá también vive por acá, por San Pedro el Saucito, ahí es donde conoce a mi mamá. Se enamoran, se casan y vienen a formar una familia aquí en la colonia Primero Hermosillo, que bueno, a lo que me habían platicado, pues eran como de Lázaro Cárdenas para allá, como que las primeras casas que iniciaban, ¿no? Por aquel entonces, la Primero Hermosillo, Norberto Ortega, la colonia Solidaridad, que después iniciaron. Del segundo bordo que decíamos. Sí, antes, ¿no? sí, ándale, ajá. Pues porque por este lado acá de la López Portillo para allá, ¿no? Que el del bordo para allá decía la gente. Entonces, ahí es donde se empezaron a formar las nuevas familias, ¿no? Las nuevas colonias. Y bueno, ahí es donde nacimos, crecimos nosotros, mi hermana y yo. Era un chamaquero en toda la colonia y de nuestra misma edad. Y ahí fue donde yo crecí, en el seno de ¿Jugabas en la calle, Ricardo? Sí, sí, sí. 7, 8 años, ¿a qué sí, jugaban? Sí. Que a las escondidas, que ¿cómo se llama? El bote robado y todos esos juegos. Pero sí recuerdo más así que eran las escondidas. Había muchas casas ahí como que abandonadas y por ahí nos metíamos a jugar. Los chamacos ahí eran más futbolistas, les gustaba mucho jugar fútbol. Yo crecí, mi papá juega béisbol, entonces yo crecí en ese ambiente del béisbol. Me gusta mucho el béisbol, pero bueno, ahí culturalmente, ahí por el barrio, pues era más de fútbol el asunto, entonces le entraba, aunque pues como te digo, nunca fui bueno para ese rollo, pero para andar ahí entre la convivencia, pues yo me ponía ahí con todos los chamacos. ¿Y en la escuela, Ricardo? ¿A qué escuela ibas? Yo estuve en la primaria, ahí mismo está en la colonia, Víctor Manuel Blanco Martínez, número 2, es decir, en el turno de la tarde. De la tarde. Ahí estuve, ajá. ¿Y cómo eras? ¿Eras buen alumno, eras buen estudiante o eras medio tremendito? Sinceramente le batallaba un poco con la cuestión académica, pero ya después me di cuenta que era porque no quería. Ya después, cuando estaba en el seminario, dije, oye, pues con ganas de regresarme otra vez para hacerlo desde el principio otra vez, dije, por lo mismo, porque me consideraba
medio despistado, medio que me la llevaba jugando y demás. Sí le ponía ganas y toda la escuela, pero por lo mismo, ¿no? Que era un Ricardo juguetón, distraído, y eso para las clases, mi papá, mi mamá me batallaban mucho, ¿no? Para la cuestión de las tareas y todo. ¿Para ti qué significaba un 8? ¿Cuál era la diferencia entre un 8 y un 10 para ti como niño? Vete siendo niño, ¿no? No al día de hoy. Sí. Para mí, por ejemplo, esos, un número de esos, un 8, un 9, 10, era, no sé, para unas personas así, pues, ¿no? Muy inteligentes, intelectuales, sí, sí. Entonces, yo me consideraba de los demás chamacos ahí. La primaria, la secundaria, ya en la preparatoria, como que, a ver, ¿de qué se trata esto? Y ahí es donde me volví a subir al barco, sí. ¿Y en qué momento, Ricardo, empieza la inquietud? ¿Cómo es que un joven, y ahí sí voy a las palabras, fíjate que lo que pasa es que hoy día, la vida y la sociedad y el mundo se ha revolucionado, no solo por la tecnología y las redes sociales, sino también el contexto de los barrios en los que están creciendo hoy las nuevas generaciones, los jóvenes. Tú creciste, a mí también me tocó crecer en barrios en donde salíamos a jugar al bote robado, a las escondidas. Hoy en los barrios sí juegan, tú vas a las colonias populares y ves a los niños jugando afuera y pateando, más que todo el fútbol. Hoy se ha puesto mucho más de moda el fútbol. Y es un gran desahogo, el básquetbol a veces en algunas canchas, pero también hoy hay otro contexto que convive junto con ese contexto infantil de inocencia y del deporte y de los juegos. Está un contexto de violencia, tanto a veces dentro de los hogares como afuera en la calle. Está un contexto de mucha información que a veces un niño todavía no entiende, no capta, y que ya está asumiendo conceptos y los está adaptando a como él los entiende quizás, o sin entenderlos, como decíamos en un principio. Entonces, ¿cómo es que un joven como tú empieza a nacer esa inquietud primero por la religiosidad, o no sé cómo le podamos llamar? ¿Cuál fue tu primer duda, tu primer confusión quizás? ¿Y con quién lo platicaste primero? ¿A quién fue la primera persona que te atreviste a decirle, oye, siento que algo en mí está pasando? Bien. Mi abuelita era catequista, entonces ella daba catecismo en un centro que pertenece a la parroquia Santa Isabel de Hungría. Se llama San José, ese centro está en la colonia Luis Encinas. Entonces mis papás, aunque ya existía un templo cerca de mi casa, ahorita se llama el Señor de la Misericordia, pero mis papás me llevaban a catecismo, a mi hermana y a mí nos llevaban para allá con mi abuela. Mi abuela, bueno, incluso pues antes de que nos diera las lecciones de catecismo, ella fue la que nos dio a conocer a Dios, aparte de mi mamá, pero ella fue la que nos dio a conocer a Dios, y entre dibujos y demás, cantos, juegos, ahí donde fue el primer contacto que yo tuve con Dios. Desde el principio era pues un niño así distraído. Obviamente no hubo una atracción primera, ¿no? Bien, pasa algo bien curioso porque ahí entre las demás catequistas que también son vecinas de mi abuela y entre las posadas, que el rezo del rosario, que no sé qué, yo me ponían a participar en todo y a todo decía que sí. Entonces ellas como que, mira María se llama mi abuela, mira María, Ricardo va a ser sacerdote, que no sé qué, y yo así, y entonces como que ellos, ¿no? Así, Ricardo, y que un rosario, que participa tú, que no sé qué tú, y entonces eso me empezó a llamar mucho la atención, ese primer encuentro, ese acercamiento que yo tuve con mi experiencia de fe o con mi vida de iglesia.
Después a mí me empezó a llamar mucho la atención el servir en el altar como monaguillo. Empezamos a ir allá al templo ya, a la parroquia El Señor de la Misericordia a misa. Bueno, íbamos desde más antes, cuando estaba el padre Macario Ponce, y después hubo otros sacerdotes. Pero con el sacerdote con el cual yo inicié es el padre Guadalupe Prieto Piña, en el año del 2004. Entonces miraba a los niños que se acercaban al altar a servir como monaguillos, y me empezó a llamar mucho la atención eso, y de manera que yo un día me acerqué con el padre, me gustaría ser monaguillo. Vamos a hacer luego un grupo. Y a los 15 días, padre, yo quiero ser monaguillo. Sí, verás, luego te voy a decir y que te voy a invitar. Y a la semana, y como que lo enfadé al padre. y así me dijo, vente el miércoles, se van a juntar. Bueno, y ya llegué ese día, bien emocionado, muy contento, porque iba a ir, mi mamá me llevó, fue un miércoles en la tarde. Y ahí se juntaron, vi a muchos niños, 20, 30, no sé cuántos éramos más, yo creo. Y ahí fue mi primera vez que yo entré al grupo de monaguillos. Y van a decir que siempre, pero yo me acuerdo de muchas fechas. Fue un 8 de septiembre del 2004. Okay. Entonces, fecha que me va a marcar más adelante. Y entonces, ahí fue esa vez cuando yo me acerqué de monaguillo ese día. Miércoles 8 de septiembre del 2004. Entonces, pues ahí fue mi primer encuentro. Ricardo, fíjate que me llama la atención porque dices, yo iba a misa, mis papás me llevaban a misa, y yo veía a los monaguillos ahí enfrente con el padre, y yo decía, yo quiero ser monaguillo. Sí. Y en la escuela veías pasar la escolta, y nunca se te antojó decir, yo quiero ser de la escolta, o yo quiero llevar la bandera. O sea, es curioso, pues, ¿no? Pero es como hay algo, algo que se llama vocación, ¿no? Un don. Yo te confieso que al revés, yo de niña veía pasar la escolta y yo veía pasar la bandera, y era para mí, wow, ¿sabes? Lo máximo. Y yo quería estar ahí, yo luchaba mucho por estar ahí. Y bueno, pues por chaparra nunca pude estar ahí. No, necesitaba cierta altura y todo por llevar el mástil y todo, sí, lo que es pesado, etcétera. Entonces, pero a lo que yo me refiero es que sí hay algo, pues, ¿no? Que te va guiando, pero también hay otra cosa muy importante. Tú dices, en la escuela yo me sentía como que, los 10 y los 9 eran para otros, como sea, pero no eran para mí. Tú sentías eso y te sentías malamente, pues a lo mejor no, pero es el pensar de un niño inocente. Y ahí no te interesaba tanto pelear ese 10, porque hay quienes dicen, no, es que me saqué 8, pero yo voy por el 10. Pero no, simple y sencillamente tú lo dejabas pasar, pues. Sí. Yo así soy, me gusta, y no te interesaba. Pero en la iglesia, cuando te llevaron al catecismo, empezaban, tú mismo dijiste, es que me empezaban a empujar. Y me decían, eres bueno para esto, y eres bueno para aquello. Y se fijaron las maestras catequistas en algo, en ti, y no se lo callaron, te lo dijeron. Y un niño empieza a sentirse quizás importante en decir, wow, o sea, estoy llamando la atención con esto, o empiezan a destacar en algo. Sí. Y se los dicen. Y es importante, y hago una pausa en esto, un paréntesis en todo este relato tuyo, porque creo que la importancia, Ricardo, de que los papás detecten, los papás y los maestros detecten en los niños de temprana edad ciertas habilidades, ciertos dones, ciertas virtudes, y se los hagan saber, porque es parte de un discernimiento de adulto, ¿verdad? Sí. Quizás hoy nuestra sociedad está un poco suelta, la infancia, porque no nos fijamos tanto en esos detalles hoy en los niños como adultos, y es una tarea ahí pendiente. Y ahí acoto y ahí dejo para continuar con la entrevista, porque sí, en lo que has narrado puedo yo destacar esas dos cosas, pues, ¿no? Bien. Primero, la vocación, lo que a uno le va saliendo y va surgiendo en el día a día, esto sí me interesa, esto no, inconscientemente vamos seleccionando y vamos eligiendo y vamos tomando decisiones desde niños, aunque no nos demos cuenta. Y luego viene ese respaldo de los adultos, pues, ¿no? Sí.
Y justo ahí pasa algo bien interesante porque yo jugaba béisbol y me encanta mucho béisbol. Estaba en la liga Pitic, aquí en Hermosillo. Y cuando yo entro de monaguillo, cuando ya hice mi primera comunión, entro de monaguillo, me asignaron, yo ya había dejado de jugar, me asignaron a ir los domingos a las 9 de la mañana. A esa hora eran los juegos de béisbol. Entonces, me gusta mucho jugar, me gusta mucho el béisbol, verlo, practicarlo y demás. Bueno, ya tengo rato que no lo practico, pero me gusta mucho verlo. Entonces, y me costaba trabajo levantarme para ir a jugar béisbol, porque todos los días entre semana, de que me levantaba, de que para la escuela, bueno, que iba en la tarde, pero para hacer tareas, para desayunar, y luego el sábado que iba al catecismo, y ya el domingo de que vamos al béisbol, y a las 7 de la mañana que a desayunar, que a bañarme para estar en el campo, a las 8 de la mañana corriendo para empezar a jugar. Porque a las 9 iniciaba el partido. No había un día de descanso, pues, como platicábamos hace rato. Exacto, entonces, pero lo curioso que me costaba trabajo al levantarme para ir al béisbol. Entonces, a pesar de que me gustaba y mucho, y me gusta, pero me costaba mucho trabajar, así como, Y cuando entro al grupo de monaguillos, me asignan los domingos a las 9 de la mañana, y me levantaba a las 7 de la mañana. Le decía a mi mamá que me diera desayuno, me levantaba, me bañaba, y luego me acuerdo que mirábamos mientras allí, entre que nos levantábamos y así, estábamos viendo la televisión, la misa en el canal 12, y con el padre Coquis, y el caso que hasta a las 8:20 estaba saliendo de la parroquia, a las 8:30 yo ya estaba, faltaba media hora para que empezara la misa, y yo ya estaba. O sea, ahí. Te levantabas a las 7 de la mañana, desayunabas, te bañabas y estabas sentado esperando que ya sean las 9, que ya sean las 9, así, sí. ¿no? Y entonces no había nadie que me dijera, oye, apúrate porque ya es tarde. Y yo solo, No, entonces, que andar y me llamó mucho la atención. Y bueno, ya después dije, caray, qué curioso eso. Ricardo, ¿en qué momento, hoy vimos ya este trayecto de Ricardo niño a Ricardo adolescente, ¿en qué momento nace el sacerdote que hoy pronto se va a cristalizar y será realidad, pues, ¿no? Porque déjenme contarles que Ricardo todavía, al momento de esta entrevista, todavía no es sacerdote. Estamos en los últimos días de agosto y a él le faltan unos días, ahorita nos va a contar, pero todavía no es sacerdote, ya ha terminado toda su preparación y todo el proceso y las etapas que la Iglesia Católica determina. Pero ¿en qué momento nació dentro de ti ese sacerdote? ¿O cuál fue la primera duda, quizás? Bien. Con la convivencia que yo tuve con el primer sacerdote que yo conviví, que es con el padre Lupe, ahí en el Señor de la Misericordia, siempre me llamó mucho la atención de parte de él, que va a ser mi padrino de ordenación, ver al sacerdote, porque yo nunca había convivido con alguien fuera de misa, con un sacerdote, entonces ni mi familia ni nadie, y ver al sacerdote, al humano sacerdote, verlo en su vida diaria, platicar, comer, bromear, bailar, reír, sí, exacto. Entonces, recuerdo que un domingo a mi papá, en una ocasión a mi papá, en la vida habíamos tenido convivencia con un padre, y en un domingo me dijo mi papá, invita al padre, dijo, para que venga a comer con nosotros a casa. Nunca había ido un sacerdote como nosotros a comer a nuestra casa. Lo invitamos, el padre aceptó la invitación. En la casa, así como cuando Zaqueo invitó a Jesús,
invitó a Jesús a su casa, ¿no? Yo me lo imagino que así haber sido con Zaqueo, rápido se puso a juntar todo, a limpiar, a preparar, a disponer todo para la comida, para cuando llegara Jesús. Pues así nosotros andamos alborotados porque iba a venir el Padre. Y entonces se llegó el momento, llega con nosotros a nuestra casa, comemos y ahí lo estaba yo viendo porque a la torre, mira, come. O sea, un sacerdote que come, que platica, que es una persona humana, vaya, y eso fue lo que a mí me llamaba la atención, y sobre todo su trabajo pastoral que realizaba. Era un hombre, es un hombre súper trabajador, que se aventaba 5, 6, 7 celebraciones el sábado, domingo, y salía de una, andaba para otra parte, y de ahí se subía al carro y se iba para otro lugar, y hasta que le daba la noche, yo enseguida, yo como monaguillo, yo andaba con él en el carro, y me encantaba, me gustaba mucho la adrenalina esa, ¿no? De subir al carro, bajar, irnos a otra celebración y demás, sí, ayudarle en la misa. Y esto. Sí. Y en ese remolino de actividades, qué bonito, porque veo que tus ojitos brillan y tu corazón debe estar muy emocionado cuando recuerdas todo esto. Sí. Cuando, en todo ese ajetreo, ¿cuándo le comentaste a él primero, antes que a tus papás, o a quién le comentaste que tenías dudas? No recuerdo si yo le dije que yo quería entrar yo quería ser sacerdote, pero él fue el que me dijo, o sea, me empezó a proponer, y tú te vas a ir al seminario y que no sé qué. Y entonces entre broma y broma. Ajá, entonces pues vamos, dije, pues sí, me empezó a gustar, a llamar la atención eso. Se empezó a ser muy amigo de mi familia, de mis papás, entonces, y ellos tienen un seminario, los de esa congregación son misioneros, y tienen un seminario en Guanajuato, entonces me empezaban a invitar, pero allá. Ya me les andaba yendo. Y nomás que mi familia me comentaba así como que espera un poco porque eres muy pequeño todavía, tienes 15 años. Tenías 15 años. 15, entonces espérate a que termines la preparatoria, te falta barrio, te falta calle. Entonces espérate un tantito, y así, entonces ya que tengas tu mayoría de edad, ya que estudias tu preparatoria, ahí ves qué onda, ¿no? Decides. Pero mi familia me dijo, pues yo te recomendaría que te esperes ahí un momento para que puedas ver un poquito más, ¿no? Y no se oponían a que yo fuera sacerdote, al contrario, encantados, pero más que nada así como que me decían que no fuera por el momento, por la influencia. Sí. Ajá. Más que nada por mi edad, porque era muy pequeño todavía, pues entonces... Como un niño de 15 años decide que quiere entrar al seminario. Quizás todavía no sabe si quiere ser sacerdote, pero quiere entrar al seminario. Ajá. Y así yo me decidí esperar. Aquí en el seminario de Hermosillo están los retiros vocacionales. Antes se llamaban SENFAM, Seminaristas en Familia. Entonces hubo un muchacho ahí de la parroquia La Misericordia que estudió en el seminario ahí, entonces que de ahí era. Este chavalo me empezó a invitar a mí, me decía, vamos aquí a los retiros para que conozcas, para que aprendas ahí, después ves. Y empecé a ir yo a los SENFAM, a los retiros vocacionales de aquí. Empecé a convivir con seminaristas, con sacerdotes de aquí del seminario, cosa que ya lo hacía porque de monaguillo yo iba al seminario, íbamos a las fiestas del seminario desde el 2004 o 2005, teníamos nosotros yendo a las fiestas del seminario en casa, con mi familia. Nunca habíamos ido a una fiesta del seminario. Me acuerdo que la primera ocasión que fuimos a una fiesta del seminario fue como el 2004 o 2005. Iba con mi mamá, con mi abuela, no sé quién más iba. Tomamos el camión y un domingo y yo feliz porque andaba en el seminario y así. Entonces yo ya lo conocía, pero aunado con estos retiros pues empecé a convivir con sacerdotes. Ricardo, cuando entraste a la preparatoria,
pues todos los compañeros ahí ya empiezan a jugar, a bromear, que la muchachita que les gusta, que X, incluso desde antes, ¿no? ¿Qué pasó, qué pasaba con Ricardo en esa etapa? En esa etapa del coqueteo, de ver, de los bailes, de las fiestas, de a lo mejor del primer cigarro que se fumaron los muchachos o de la primera travesura o llegada tarde a casa y todo eso que ya sabemos que pasa con todos los jóvenes, pues, ¿no? Sí, sí. Entre los 15 y los 18 años. ¿Qué pasó con Ricardo en esos días? Pues naturalmente, así como cualquier otro chamaco de esa edad, pues también me pasó lo mismo pues por ejemplo que desde niño me gustaban mucho las fiestas, me gusta mucho bailar y pues me gustaba salir a fiestas. Nunca era así de que semana a semana salía, ¿no? Mis salidas de fiesta, por llamarlo así, era con mis amigos del grupo de jóvenes, que yo con ellos convivía en un ambiente sano, tranquilo. Nunca fue de andar de que amanecerme o tomar cerveza, de andar para allá y para acá. No, con mis amigos con los que íbamos al grupo de jóvenes, mis fiestas eran el ir a cenar con ellos, el ver una película, ir a las pizzas. El cantar karaoke, siempre después del grupo juvenil. Y yo era el que siempre alborotaba. Y en la época de la preparatoria también, pues, de que también pues me empecé a enamorar, etcétera. O sea, como te comento, naturalmente, pues, ¿no? Como un joven de la edad, ¿no? Y luego entraste al seminario. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando entraste al seminario? 18 años. 18 años. Entré el 2 de septiembre del 2012. Ajá. ¿Y ahí adentro qué pasó? ¿Cuál fue ese momento en que dijiste, sí, es por aquí y esto es lo que yo estaba buscando? Nunca hubo un momento cumbre, yo creo, en el que dije, aquí iba a ser para el resto de mi vida. Más que nada fueron muchos momentos en los cuales día con día me iba enamorando de mi vocación. Iba, por ejemplo, que empecé a conocer mucha gente, empecé a visitar muchos lugares donde iba de apostolado, de misiones, y en ese contacto con la gente, yo cuando regresaba de nuevo al seminario, decía, vale la pena completamente estar en este estilo de vida, porque por todo lo que he visto y oído, todo lo que he vivido en este tiempo de misiones, de apostolado, y regresaba cada vez entusiasmado y entonces con muchas ganas de seguir, con muchas ganas de continuar, y mi corazón, en la medida en que iba avanzando en la formación pues le iba diciendo que sí a Dios. Pero tú llegas al sacerdocio en un momento en el que hay una crisis institucional y hay una crisis social en general, ¿no? Yo creo en el mundo, pero hablemos de nuestro país, si lo prefieres así, o en general. Hay una crisis. Hay muchos avances tecnológicos, nos estamos sorprendiendo cada día, nos amanecemos con algo nuevo, los avances científicos en la medicina, etcétera, etcétera, pero hay una crisis desde la familia, que es que traspasa todas las demás barreras, ¿no? Lo educativo, salud, lo laboral, simple y sencillamente el desarrollo humano. Y tú llegas a decir, sí, voy a ser sacerdote, y sigues firme en eso después de, ¿cuántos años me decías que llevó la preparación? En el seminario 10, 9 años. Ajá. 10, 9 años. ¿Cómo ves tú, cómo ve un joven a punto de ordenarse sacerdote
al mundo, cómo ve su entorno en el que vive y cómo ve a los demás niños que vienen detrás de ustedes ahora. Veo un gran compromiso y una responsabilidad muy grande, esta tarea, ¿no?, que he de asumir, pero sobre todo muy, muy contento, pues con los pies en la tierra, con la mirada en el cielo y con mi corazón en Jesús, y para asumir esta responsabilidad. Vengo diciendo sí, o le estoy diciendo sí a una cultura a un mundo muy distinto al que hace 20 años yo viví de niño, pero sobre todo entusiasmado en eso, pues de decir, pues vamos a entrarle, vamos a darle, pues bien emocionado, bien esperanzado para aportar pues un poco o un mucho de mi parte para un mundo mejor desde lo que a mí me entorna. Fíjate, Ricardo, que como periodistas a nosotros lamentablemente nos topamos con un mundo, como te digo, muy difícil, y a veces nos dicen, es que son muy amarillistas o somos muy negativos, y habrá algo de razón en eso porque vemos muy cruda la realidad de una manera muy cruda, y hay ocasiones en las que nos toca de verdad, al menos a mí en lo personal me ha tocado escuchar, ¿qué quieres ser de grande? Pues lamentablemente no es la mejor respuesta la que esperamos, es una respuesta que te sorprende, ya más enfocados a ver también el mundo de la violencia y del crimen organizado como una posibilidad de desarrollo en la vida, ¿no? Como una posibilidad, como una forma de vida. Es muy sorprendente, es muy difícil por esas crisis que te decía, y parte de esa crisis institucional y de esa crisis social es parte también la Iglesia Católica, y yo digo que todas las religiones, ¿no? Yo creo que en todas las iglesias y en todas las religiones están pasando por esta crisis. Yo creo que de esta no nos salvamos nadie. Tú también estás llegando en ese momento. ¿Cómo ves tú la Iglesia Católica que te abrazó y que te dio una educación y a la cual ahora tú te debes? ¿Cuál es la Iglesia Católica que tú visualizas dando un paso hacia afuera, de la que tú quieres empezar a formar también, ¿no? Porque no es nada más formar parte, sino formarla tal cual, ¿no? Empezar a cambiarla. ¿Qué quisieras tú, cuál sería tu aportación dentro de esta crisis, pues, de la Iglesia? Creo que estoy entrando, mi sacerdocio, a una Iglesia Católica que me recibe con una iglesia con esperanza. El Papa Francisco, desde el 2013, que hace 10 años que inició en su pontificado, él ha invitado a hacer una iglesia en salida, una iglesia que vaya, que anuncie, que vaya a los marginados, a las periferias, que no se encierre, que esté fuera, que vayamos. Entonces, ante un mundo de crisis, ante un mundo con falta de cohesión social y demás, tenemos una palabra que dar de esperanza en la Iglesia Católica, y es la iglesia que así me recibe para pues salir también al encuentro del otro. ¿De dónde, Ricardo, sacar la esperanza y la fe? ¿De dónde la sacas tú? ¿De dónde le dices a un niño que a lo mejor en su vida no ha sabido de estar tranquilo en su casa desayunando, comiendo y cenando las 3 veces al día? O que a lo mejor no sabe me gustaron estos tenis, voy a ir por ellos. ¿De dónde sacar la esperanza a una madre que no tiene cómo alimentar a sus hijos, a un padre que quizás perdió su trabajo, o que lo humillan, o que tiene que trabajar aquí en Sonora bajo los
inclementes rayos del sol con temperaturas de hasta 47, 49 grados como albañil y llegar a su casa y trabajar día y noche y que apenas alcance para comer. ¿Cómo, de dónde sacar la esperanza a una clase media alta, quizás incluso, cuando nos levantamos todos los días con una nueva historia de corrupción y que los gobiernos nos fallan? Lo importante aquí es, como cristianos, estamos llamados a besar las llagas del otro, así besar las llagas de Jesús en el otro. Es decir, al besar sus llagas es entrar profundamente en la vida, en el corazón del otro, estar haciéndonos presentes con ellos en sus realidades, simplemente estar con ellos, participar de sus dolores, participar de las injusticias y el decir, aquí estoy contigo, no te dejo solo, no te dejo sola. Ahí está la iglesia también que abraza, que sostiene. Me imagino que el mensaje también va más allá, a ser más solidarios. Yo creo que quizás la respuesta en la sociedad, en las colonias, en los barrios, está en ser solidarios unos con otros, en dejar esa indiferencia que nos ha distinguido los últimos años, ¿no? Quizás esa cómoda indiferencia, ¿no? Sí, y sobre todo hacer vida el Evangelio. Se me viene a la mente aquel pasaje que dice, tuve hambre y no me diste comer, estuve sediento y no me diste beber, estuve encarcelado, no me visitaste. Pues hacer vida. Ricardo, ¿qué sueñas? Sueño con una iglesia unida, una iglesia que enamorada con Jesús, que se vuelva a reencontrar o que nos volvamos a reencontrar con el primer amor que nos amó a nosotros, con Jesús. Y sueño con que el centro de nuestra vida siempre sea Él. ¿Y qué quieres dejar atrás? Me gustaría dejar atrás una huella, pero no donde, no una huella mía, donde el Ricardo haya pasado por aquí, o quien sea, sacerdotes, religiosas y demás. Una huella en el crecimiento de la fe y en el amor entre todos. ¿Cuál fue ese momento en el que te lloraste de la risa, que te moriste y carcajadas? ¿Cuál es un momento que a ti te hace ser, como dices, ese Ricardo, ser humano que a lo mejor quisieras, por lo que tú me comentabas ahorita con el padre Lupe, que a lo mejor quisieras tú llevar contigo siempre, ¿no? Ese Ricardo que quisieras que conociera a todo el mundo y que a lo mejor también motivara a más gente. Han sido muchas las experiencias, muchas las que me han pasado, ¿no? Ahorita en el momento no recuerdo una de manera específica, pero porque han sido un cúmulo de experiencias muy bonitas en la espontaneidad, en la sencillez de los demás. Eso es donde digo yo, pues aquí va a estar el Ricardo y ahí me gusta estar, ¿no? Entre ¿Eres ellos. carrillero? Sí. Sí, eres carrillero. Sí. Y pues han sido muchas cosas, no recuerdo una ahorita en particular, algo que me haya marcado mucho, pero lo que disfruto eso, pues Ricardo, platicar. A tu mamá, ¿qué le dices a tu mamá a unos días? ¿Qué le dice el Ricardo de niño y qué le dice el Ricardo hombre hoy a punto de ser sacerdote?
Estamos bien emocionados, bien ilusionados de estos días que se acercan, de esperar el 8 de septiembre. El 8 de septiembre va a ser la ordenación. La ordenación ¿En dónde va a ser la ordenación, perdón? En Catedral. ¿En Catedral? En Catedral a las 5 de la tarde, así es. Y estamos muy contentos. Mi madre, ni se diga, tuve ahí el gesto, el detalle de cuando me dieron la noticia de que fui aceptado para el orden de los presbíteros, para la ordenación sacerdotal. Le llevé una cajita a mi mamá y le puse sacerdote para siempre a mis papás, a mi familia, y le coloqué ahí dentro de la cajita de regalo una estola, bueno, que es la diaconal, ¿no? Pero la simbolicé como la estola sacerdotal, y lo reuní ahí en mi casa, y fue un momento muy bonito, muy emotivo, en el cual ahí yo les compartí la noticia de que había sido aceptado para ser sacerdote, y todos en mi casa fue un momento muy bello en el cual lloramos, nos emocionamos y demás. Entonces mi madre aún estos días, y siempre me lo ha dicho, me brinda sus buenos consejos, ¿no? Mamá, a fin de cuentas. Entonces me dice, en lo cual hay que poner atención, hay que tener cuidado, mijito, pórtate bien, andas haciendo esto, lo otro, y eso yo lo atesoro con mucho amor, con mucho cariño, porque hoy que la tengo, pues, ¿no? Y está aquí a mi lado, y aunque hay momentos que, como a todo hijo, a lo mejor le cuesta trabajo decir, sí, mamá, ya sé, ya sé, ya sé que me tengo que portar bien, pero a fin de cuentas es mi madre, y entonces la abrazo y acepto con mucho cariño y mucho respeto también esos consejos que salen de ella. ¿Qué te dice ella con su mirada? Pues me da mucho amor, somos dos hijos, a los dos nos quiere mucho. ¿Tu hermana qué te dijo? Sí, mi hermana, no, hombre, anda emocionadísima. Mi hermana, no somos de platicar mucho en cuestión de sentimientos, cómo estás, cómo te sientes, pero en los preparativos me lo dice todo. En llamarme por teléfono, y Rica me dice, ¿no? Por Ricardo, oye, Rica, esto, lo otro, ¿cómo vamos con esto otro? Y que en cuanto a los preparativos, y su emoción, su felicidad, pues ahí es donde me brinda su amor. Ajá, entonces, sí, claro. ¿Y tu papá, Ricardo? ¿Cuáles fueron las palabras de tu papá cuando le diste la noticia? También bien contento, bien emocionado. Es bromista como tú. Sí, rápido agarró el teléfono, se puso a grabar, a tomar fotos de la cajita, mandarlo a los chats de la familia, y eso, y me dio un abrazo. Me da mucho gusto, me dijo, y eso, ¿no? Entonces, y entonces el estar, al tomar fotos, al grabar ese momento ahí con la cajita, pues ahí me estaba brindando también su amor, ¿no? Y su te quiero mucho, ¿no? En esos gestos. Y así, ese día fue muy especial porque también, aparte de lo emotivo, de la emoción de querer contar a medio mundo, también fue un día de nostalgia, ¿no? Porque me puse a pensar rápidamente en las personas que se adelantaron, que ya no están aquí con nosotros en la tierra, especialmente pues mi familia. Tengo mucha familia pues que ya fallecieron, pero de manera especial yo tengo cariño a tres de ellos.
mi abuelo paterno, un tío, dos tíos, un hermano de mi papá y una hermana de mi mamá, mi tío, mi tatachito, mi tío Beto y mi tía Norma. Entonces, estos días han sido también sí, de alegría, pero también de nostalgia, ¿no? El voltear para atrás y pensar en ellos y ver que no me van a estar acompañando conmigo en este día tan especial. Sé que van a estar conmigo espiritualmente, como muchos me lo han dicho, pero a fin que quería que estuvieran conmigo. Claro. Y es que les quiero contar algo. Nos está haciendo aquí lagrimear un poco, Ricardo, porque resulta que son días en los que las emociones se cruzan mucho, porque ahorita, hace un ratito antes de comenzar la entrevista, caíamos en cuenta en algo que a lo mejor nosotros como cotidianamente no caemos en cuenta y no pensamos, pues no. Yo le decía, es que estás a punto de graduarte, no, es tu graduación, porque pues está terminando el seminario y viene el día en que se va a ordenar, y yo lo vi así como una graduación, y él me dice, es que es mi graduación y es el día de mi boda al mismo tiempo. Entonces, una novia, un novio, en los días previos a la boda, pues por supuesto, y sí, o sea, sí es frustrante, ¿no? Que estás contento y al mismo tiempo, pero él no vio esto, aunque lo están viendo, pero uno no lo tiene aquí por un lado. Entonces, sí te entiendo, y qué bonito que compartas esos sentimientos, porque a veces como sociedad no vemos esa parte humana. El que es sacerdote, el que se va a ordenar como sacerdote, se está graduando, pero se está casando según el entendimiento y la norma de la Iglesia católica, ¿no? Tú te estás casando con la Iglesia y estás dedicándole toda su vida, y para terminar vamos a platicar un poquito de eso. ¿Cómo te ves ya casado con la Iglesia? ¿Qué viene para ti? ¿Y cómo te visualizas a los 80 años de edad? Lo que siempre he tenido en mente es cómo me gustaría ser de viejo. Me gustaría llegar a ser un sacerdote viejito, feliz. El voltear para atrás, no sé el futuro que me espera, no sé a qué parroquias voy a ir de la diócesis, o no sé a qué más personas voy a conocer en la vida. Ajá. Entonces, no sé, pero lo que sí, que cuando llegue a una edad, 75, 80 años, que voltee para atrás, ver a los lugares a donde he estado, ver a la gente que conocí o que he conocido, y ser un hombre feliz con lo que voy a hacer, o con lo que he hecho atrás, ¿no? ¿De qué te tuviste que despojar como hombre para ser sacerdote? Porque muchas personas, tanto mujeres que no quieren ser religiosos, les da temor ser religiosas, como hombres que les da temor ser sacerdotes, porque es que voy a perder mi vida, voy a dejar de ser esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿De qué te despojaste como joven para llegar a ser sacerdote? Me costó mucho trabajo el despojarme de mi familia, de mis amigos, de los chamacos del grupo de jóvenes, que seguimos siendo jóvenes, de mis actividades diarias, o sea, normales que tenía, de eso, llegar al seminario, estar en un nuevo estilo de vida, que no te voltear a mis lados y no tener a mi familia nuclear, ya no estar participando en un grupo de jóvenes en la parroquia. No me costó trabajo así como que las fiestas y eso, pero como te digo, o sea, sí era tranquilón, pues no, o sea, sí íbamos de fiesta, pero con los de mi grupo de jóvenes. Entonces, pero eso fue lo que me costó mucho trabajo, pero a fin de cuentas algo que a mí me sirvió mucho en ese primer año y todos los años, cuando existían así momentos de crisis, voltear para los lados. Al menos en mi primer año éramos 10 y muchos de los chamacos éramos después de la preparatoria, de mi misma edad. Entonces voltear para los lados y decir,
ellos están igual que yo, tienen mi misma edad, salieron de su casa, 2 eran de Nogales, pues está 4 horas prácticamente cerca, pero a fin de cuentas lejos. Entonces dejaron a su casa, su familia, sus grupos de jóvenes, sus parroquias, y aquí están. Eso me sirvió para voltear a los lados, pero algo que me sirvió a mí decir, a ver, Ricardo, pero a ver, aguanta, ¿estás aquí porque quieres? Sí. Entonces vamos a darle. Es decir, yo estoy aquí porque quiero, porque me hace feliz esto, y a seguirle. Ahora sí, la última pregunta, lo prometo, es que hay tantas cosas que preguntarle a un joven que decide ser sacerdote. En muchos momentos quizás, o en alguno, pero muy seguramente en muchos, pensaste en esta decisión sobre la paternidad. ¿Cuál es el sentimiento que tienes al respecto y en qué se basa esa certeza tuya de decir, yo dejo esa parte a otras personas, a otros seres humanos, a otros hombres y mujeres, y yo me voy a dedicar a esta otra, que me hace tan feliz? Sí, y es muy natural el preguntarte. De algo que me marcó mucho fue, por ejemplo, hace como 2, 3 años, ahora que se están usando mucho las revelaciones de sexo, mi hermana, cuando estaba embarazada del más pequeño, pues hizo eso, ¿no? La revelación de sexo, y todos aplaudiendo y demás, y muy suave. Y entonces, después de eso, ya llego a mi casa en la noche, estaba de vacaciones del seminario, llego a mi casa y estando en mi cuarto, ahí fue donde me pegó. Porque bueno, al ver a mi hermana, pero a ver también en redes sociales a otros amigos más, de decir, en esta etapa de mi vida estuviera teniendo hijos. Entonces, y eso, entonces volví a la misma pregunta, a ver, Ricardo, a ver, pero espérame, esto, lo otro, pero a ver, ¿estás aquí porque quieres? Sí, pues vámonos a darle. A ver, nadie te tiene aquí más que tú solito, vamos a darle. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás feliz con eso? Sí, vamos. Entonces, pero sobre todo algo que a mí me llamó mucho la atención, un padre jesuita, un buen amigo mío, Jesús, de Jorge Ochoa, Jorge, en una plática que tuve con él, me comentó, porque yo le platicaba esto, cómo me sentía, y me dijo, y algo que se me quedó muy grabado, dije, es cierto, es que me dijo, muchas de las veces pues no se trata en veces de engendrar vida de manera biológica, a lo mejor tú ya estás engendrando vida y no te has dado cuenta. Voltea para atrás, toda la huella que has dejado, los proyectos, los lugares donde has estado, las personas que has conocido, etcétera. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las obras de teatro y demás, y me gusta todo eso. Entonces, las obras de teatro que has realizado, que has mostrado, los cursos donde has dado formación, ahí ya has engendrado vida, ahí ya tienes muchos hijos. Entonces, ahí ya un hijo es una huella, entonces ahí ya has dejado huella, me dijo. Y eso se me quedó muy grabado, dije, pues, es cierto. Bien, pero pensemos en el futuro del país, pues, ¿no? ¿Cuántos jóvenes y cuántos niños pudieran ahorita, cuando te vean en la entrevista, por ahí que se topen con el video en YouTube, sentirse muertos en vida, Ricardo? Y a lo mejor al ver esta entrevista, pudieran parecer duras a veces mis preguntas que te hice ahorita, de dónde sacar esperanza, de dónde sacar. Pero es precisamente por eso, porque yo creo que palabras de personas y de jóvenes tan serenos, a lo mejor tan maduros y con tanta certeza de lo que quieren en la vida, va a ayudar a otros. Es la intención, y ojalá así sea, que ayude a otros jóvenes, que es la intención de Foro. Cuando Foro 4 abre el foro para los jóvenes, es impactar
a cada uno de los jóvenes y de los niños que pudieran toparse con alguno de nuestros espacios y alguna de nuestras entrevistas. Al ver un joven de 29 años como tú que está renunciando a su paternidad, que desde muy chiquito renunció a su familia, en términos no que le renunció de no verla, sino de que tenía que dedicarle casi de tiempo completo sus días y sus horas al estudio y a la preparación, de dejar juegos, de dejar fiestas. Y de verlos con tanta certeza. Hay muchos temas de los cuales platicar, sí, y que son ya muy comunes, que los temas políticos, sociales que ahorita andan en boga, pero ahorita era momento de hablar. Lo que a nosotros nos impactó fue cómo un joven decide ser sacerdote.